Vamos ahora mismo a el analista político Andrés Calderón y vamos a hablar sobre todo lo que está ocurriendo en estos últimos días que genera preocupación porque ya está desencadenando hechos de violencia contra cualquiera, un ciudadano común que está ahora mismo en el hospital buscando, digamos, sanar sus heridas y esperamos que no en un estado grave, pero también contra vehículos del Estado, es decir, contra autoridades, para ser más precisos. Señor Calderón, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Gracias por la invitación. De acuerdo. ¿Hay alguna medida, algún canal bastante asertivo para evitar que esta violencia siga exacerbando cuando estamos a puertas de la proclamación? Sí, lamentablemente el canal para detener la violencia pasa por también combatir el origen de esta violencia. Yo creo que, si bien es cierto, cualquiera que sea la posición de quien sea que esté protestando, manifestando, es válido que esa persona o que esas personas puedan hacer eso de su expresión pública. De allí hasta a llegar a los actos de violencia, cualquiera que sea nuevamente la razón que los esté llevando a protestar, obviamente es un salto peligroso, pero a la vez no impredecible, porque creo que el origen de esta violencia está tanto en la polarización política como también en la mezquindad política de quienes están impulsando una narrativa basada en hechos no comprobados, basada en falsedades, que llevan finalmente a que estas personas desconozcan los resultados de unas elecciones, desconozcan algunos datos científicos como por ejemplo el funcionamiento de las vacunas, y entonces los ataques que ellos realizan son ataques contra la salud física y democrática de nuestro país, ¿no? El máximo ejemplo de esto ha sido el ataque contra el móvil del vehículo del ministro de Salud, sí, ¿no? Tiene hasta un elemento simbólico preocupante. Es un ataque contra la salud y también es un ataque contra las instituciones democráticas de nuestro país. Y yo le preguntaba ¿qué es lo que se puede hacer directamente? Porque aunque hay una posición que usted está mencionándola, y para ser muy claros, se refiere a la posición de Fuerza Popular, a este presunto fraude en mesa y todo lo que se ha dicho desde los diferentes mítines, lo cierto es que también, aunque a muchos no les guste, pero lo preciso es que hay también otra denuncia respecto de violencia generada por el otro lado, ¿no? En uno de los videos donde hay una persona con, digamos, una herida grave, aparentemente grave, vemos incluso el charco de sangre ahí al costado. Señalan que esto habría venido también de una violencia ejercida por el lado de simpatizantes de Perú Libre. Por eso yo le preguntaba qué hacer para que ambos lados se calmen, los simpatizantes sobre todo, y se evite poner en riesgo la integridad de las personas. Claro, cuando empezaron algunos actos de violencia, si recuerdas, en los mítines de Perú Libre, casi unánimemente los medios y las voces públicas llamaban al señor Pedro Castillo a rechazar estos actos y a buscar la calma de sus seguidores, ¿no? Porque nuevamente estaban exacerbando los ánimos, más allá de los cuestionamientos que él podía tener a ciertas posiciones políticas o incluso hasta la cobertura de los medios de comunicación. En este caso, obviamente cualquier fuente de violencia hay que rechazarla y hay que cuestionarla, se ha hecho pero aquí también, lo claro. que más pero lo que más me preocupa en este momento es algo que ya parece más organizado. O sea, los ataques de estos grupos de ultraderecha, la resistencia, los combatientes, los libertadores, o como se llamen, es algo sí. no es ni reciente ni es totalmente espontáneo. Es algo organizado y acá creo que es importante detenernos un momento a pensar en cuál es el origen de esto. A ver, cuando dice organizado ¿por quién o por quiénes? Y digamos, ¿cuál sería el objetivo final? No, ayer estaban yendo hacia Palacio de Gobierno, pero para que nos, digamos, explique con mayor profundidad este punto. Estos grupos surgen ya desde hace unos años cuestionando, acosando a personajes de prensa. Recuerdo algunos plantones en el local de IDL que ya pasaban de las arengas o las críticas a lanzar cosas o a lanzar improperios. Ahora, en estos últimos tiempos, de manera organizada a través de redes sociales, a través de chats, han venido organizándose estos grupos
utilizando la misma proclama que lamentablemente ha venido impulsando los líderes políticos de Fuerza Popular y sus aliados. Y esto es que estas elecciones han sido fraudulentas. ¿Cuál es el origen de todo esto, de la violencia? Yo creo que es la posverdad. Lamentablemente la posverdad niega el diálogo. Y cuando se niega el diálogo, ¿cuál es el siguiente paso natural que van a dar estas personas que sienten que no están siendo escuchadas, que sienten que tienen la verdad, aun cuando no hay nada que los apoye? Es la violencia. Entonces, a mí lo que me preocupa es que los líderes políticos, en su momento Pedro Castillo, pero ahora es el caso de, ahorita creo que el caso más grave atañe a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, es que los líderes políticos no se den cuenta de lo grave que es este tipo de mensajes de posverdad, porque están desatando eventualmente una ola de violencia. Ellos no pueden quedarse, obviamente ellos nunca van a mandar a nadie a que cometa un acto de violencia, ¿no? Pero tampoco pueden quedarse en el mensaje corto, tacaño, de decir simplemente rechazamos los actos de violencia e invitamos a que no cometan los actos de violencia. Creo que hay un poco más de responsabilidad que exigirle a estas personas, ¿no? ¿Y qué tendrían que hacer entonces? Y si con lo que usted nos dice no basta esos mensajes, ¿algún hecho puntual que sea necesario hacer, por ejemplo? Yo me pregunto, por ejemplo, si a los equipos de fútbol les exigimos bastante responsabilidad por la violencia que ocasionan los barras bravas, los malos hinchas, y se les ¿cómo es posible que no? ¿Y cómo es posible que los líderes políticos no sientan mayor compromiso que un equipo de fútbol? Y entonces no basta solamente con rechazar los actos de violencia, que es algo en lo que todos vamos a coincidir. Hay que condenarlos más fuertemente, hay que buscar y colaborar con la investigación. Hay personajes que han estado involucrados en estos actos de violencia, que tienen fotografías y que tienen quizás cercanía con algunos integrantes de estos partidos políticos, y hay que bajarle el tono a la narrativa que se está utilizando. Ya dejemos de hablar de fraude si es que no hay ninguna evidencia en ese sentido. Dejemos de cuestionar a las autoridades electorales y a las autoridades oficiales hablando de alguna especie de contubernio, de que el gobierno está inclinado hacia cierto candidato o hacia ciertos resultados electorales, cuando en realidad no hay nuevamente sustento para eso, ¿no? Entonces yo creo que combatir la violencia que se está desatando demanda mayor responsabilidad de los actores políticos y en este caso de Keiko Fujimori. Igualmente, claro, van a dar todo un sustento de lo que para ellos es, digamos, un parecer y que requerirá de una investigación en tanto se quiera la búsqueda de responsables sobre sus argumentos, sobre sus hipótesis. Pero ya yendo a lo estrictamente hallar responsabilidades y evitar que esto crezca, también hay una labor aparte, no sé si usted compartirá la idea, de la Fiscalía. Las imágenes son bastante cercanas para poder identificar los rostros y por tanto la identidad de aquellos que han estado asusando, agrediendo y podrían también tener la responsabilidad, porque ya no hablamos solo de una manifestación con carteles y qué sé yo, sino que ya se ha ejercido, digamos, una suerte de acoso también, de querer dañar, digamos, los bienes públicos, por ejemplo. Sin duda, creo que la Fiscalía ya podría estar tomando acciones en colaboración con la policía para darse cuenta de que estas manifestaciones ya dejaron de ser pacíficas, de que hay personas claramente identificables, ¿no? Si es que no están ya identificadas, e incluso buscar los testimonios de las víctimas, en este caso de colegas tuyos, periodistas de distintas casas que hemos visto en imágenes cómo han sido atacados. Y creo que ahí el gobierno también tiene que dar ese mensaje, ¿no? Tiene que dar ese mensaje de apoyo a las autoridades del Ministerio del Interior, de la policía y eventualmente del Ministerio Público para identificar a estos agresores. Solamente que considero que esto se nos está escapando de las manos como sociedad, y creo que desde los medios de comunicación o quienes tienen algún tipo de voz pública, debamos exigirle, como decía, un poco más de responsabilidad a nuestros líderes políticos, porque ya estos efectos son previsibles, ya no es algo muy lejano, no es algo que la violencia podría ocurrir, que se podría desatar, que podría ser algunas cuantas personas exasperadas que lleguen a cometer estos actos. Ya están siendo organizados, están siendo recurrentes y nuevamente, la salud de nuestro país, no solamente la salud física de los agredidos, sino la salud de nuestro país, tanto democrática como la integridad, y acá hablamos del proceso de vacunación,
están puestos en jaque. Es importante por eso hablar de estos temas, porque finalmente estamos hablando, sí, de respetar los derechos, pero los derechos de uno terminan donde empiezan el del otro, y no podemos decir que se cautela el derecho de pronto de manifestarse cuando lo que se está haciendo es lesionar los bienes y también la integridad física y moral de otras personas también. Ahora, yendo ya un poco más a profundidad al tema electoral, sí, y además a lo que podría ser en la próxima gestión. Usted nos decía que probablemente eso no acabe aquí, es decir, las manifestaciones y la polarización, evidentemente. Además tenemos un Congreso bastante atomizado, pero digamos, de lo poco que se le ha escuchado al señor Pedro Castillo y de lo que se va anunciando como posibles miembros del gabinete, usted, ¿qué es lo que puede ver? Esta capacidad de consenso de la que tanto se ha hablado y de los gabinetes de ancha base tan necesarios cuando hablamos incluso de una elección que ha sido, digamos, que ha ido tan, pero tan pegada entre ambos candidatos, y que hay que reconocer que ambos han pasado la segunda vuelta con muy poco, digamos, con muy poca simpatía de la población, que en muchos casos han votado por uno para no votar por el otro. O sea, el hermetismo de Castillo sí, claramente preocupa, ¿no? Este tipo de reuniones como la que ustedes acaban de transmitir, muy a puertas cerradas, hasta incluso tapeando las puertas, parece ser como algo de vergüenza deben tener si es que se quieren ocultar tanto, cuando en realidad el mensaje que debería dar hoy en día a toda la sociedad peruana es la capacidad de convocatoria a la que él está dispuesto a llegar, ¿no? Y el de ampliar, más allá del equipo técnico que sumó en segunda vuelta, que de alguna manera está moderando los mensajes más radicales originarios de Perú Libre, pero creo que esto no va a ser suficiente, ¿no? No va a ser suficiente si no empieza a tener reuniones y a hacer llamados a otras fuerzas políticas. Tienen que recordar que él va a ser minoría en el Congreso, que necesita seguramente de cierto respaldo de otras bancadas más allá de las de izquierda, y necesita hacerlo de manera un poco más clara, más prístina que lo que ha venido siendo. Eso, por un lado, sí. Lo que dice por un lado, a veces lo borra con una mano, lo que escribe con una mano lo borra con la otra, y lo vemos ahorita hasta incluso por redes sociales, que es de donde a veces escuchamos más o leemos más lo que dice Pedro Castillo. El tuit sobre Cuba, sin condenar la dictadura, es un mensaje preocupante, contradictorio, con relación a cuál es la concepción de democracia y de respeto de las libertades individuales que tiene este señor. Y que ya recibió el aval de Vladimir Cerrón, que ha dicho que está muy bien lo que ha dicho Pedro Castillo. Ahora, y ya solo para concluir, en toda la campaña de segunda vuelta, Pedro Castillo dijo que no iba a ser una especie de repartija los miembros de un gabinete ministerial. Sin embargo, hay esta necesidad de elegir a quienes consideren los mejores cuadros para un consejo de ministros. Pero nos vamos enterando por lo que se puede percibir en las redes sociales, pero no hay, digamos, un discurso que nos diga va a ser por lo menos en estos términos, estamos buscando de esta forma, conversando con tal o cual. Nos enteramos como podemos. Usted verá, todos los días estamos con equipos en los exteriores de los locales de Perú Libre para ver si algo nos dicen. Sí, o sea, creo que todavía no termina por comprender el valor de la transparencia, el valor de la calma que esto puede generar en la ciudadanía, en los mercados, si es que empieza a dar señales menos confusas, menos mixtas como las que ha venido dando hasta el momento el señor Castillo. Y esto es algo que lo constato incluso cuando logro conversar con periodistas de prensa internacional, que cuando me hacen la pregunta me dicen, oye, ¿y en realidad hacia qué lado se va a inclinar Castillo? Es un enigma el señor, y es un enigma en parte también por la oscuridad con la que viene manejándose hasta el momento en su desempeño político. Muchas gracias por su tiempo, Andrés Calderón, como siempre. Nos vemos. Gracias, Karina.